Bienvenidos al tutorial de IS para el curso de termodinámica aplicada. Este tutorial fue hecho por el profesor Rodrigo Barraza y por Pablo López, quien es el orador. Históricamente en la universidad hemos utilizado distintas herramientas para apoyarnos en el cálculo o en la resolución, mejor dicho, de problemas de termodinámica. Ejemplos de esto son la carta ciclométrica, el diagrama de Molière. También tenemos las tablas de agua. Pero, debido a la contingencia, ya que hoy en día todos nos encontramos estudiando al frente de un computador, existen alternativas mejores que estas tablas o diagramas. Y esta alternativa, y con la herramienta que trabajaremos durante el curso de termodinámica aplicada y luego en el curso de ingeniería térmica, es IS, Engineering Equation Solver. Este tutorial está hecho para introducirles a IS. IS es un resolutor de ecuaciones, capaz de resolver ecuaciones algebraicas no lineales y ecuaciones diferenciales de valor inicial que tienen incorporadas funciones además que nos permiten obtener valor de propiedades físicas, químicas y termodinámicas de distintas sustancias, como también parámetros relevantes para describir regímenes de transferencia de calor y flujo, por lo que nos permitirá olvidarnos de cosas como buscar valores en tablas y gráficos, como también realizar interpolaciones que no son más que cálculos tediosos que nos quitan tiempo que se puede invertir en cosas más interesantes y provechosas como analizar las soluciones obtenidas o simplemente descansar. Además, SIS nos permitirá hacer estudios paramétricos con facilidad, crear algoritmos y funciones, graficar en gráficos de propiedades, etc., por lo que podremos realizar la resolución completa de sistemas dentro de este software sin la necesidad de otras herramientas como Excel, Python, gráficos, una calculadora, etc. Para resumir, IS nos ayudará a tener una mejor trazabilidad de errores al momento de resolver problemas. Podremos graficar rápidamente los resultados obtenidos, tanto en gráficos normales, como lo hacemos siempre, y también en gráficos de propiedades. Va a tener incorporado paquetes de transferencia de calor y mecánica de fluidos, que nos harán mucho más fácil calcular al final cuáles son los regímenes de transferencia de calor, por ejemplo, cuáles son las pérdidas de carga. Podremos realizar estudios paramétricos, que nos permitirá ver la sensibilidad del sistema a alguna de sus variables. Y también, que es una de las mejores ventajas que tiene, que podemos incorporar fácilmente modificaciones a nuestros cálculos sin tener que volver a calcular muchas cosas de nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, para descargar e instalar IS, usted va a descargar la carpeta que va a quedar a su disposición en la página del curso y luego va a ejecutar el archivo setup.is_acad.exe y luego seguir las instrucciones. Además, va a tener que copiar el archivo is.dft en la carpeta de instalación de IS. Para ejecutar IS, usted va a tener que estar conectado a una dirección IP de la universidad, por lo que si está fuera del campus se debe realizar por medio de una conexión vía VPN. Y para ejecutar, luego solo basta con hacerle doble clic al archivo is.exe. Para el tutorial, utilizaremos un caso de estudio de climatización. Y este consistirá en poder determinar cuál es el consumo energético de un aire acondicionado que está bajo las siguientes condiciones: trabajando en un recinto donde hay personas, hay equipos, este recinto va a tener ciertas dimensiones, vamos a tener una temperatura en el interior y una temperatura en el exterior. Para llevar a cabo la resolución, partiremos por determinar condiciones de operación. Las condiciones de operación van a depender de las cargas térmicas presentes en el sistema, que van a venir dadas por las transferencias de calor con el ambiente, la presencia de las personas y de los equipos. También tenemos las condiciones ambientales en las que nos encontremos, que nos van a fijar la temperatura ambiente. Y por último, tendremos lo que nuestro usuario piense que es confort, o sea que él va a setear una temperatura
que le agrade. Entonces, primero que nada, vamos a partir hablando de las cargas térmicas. Las cargas térmicas van a ir dadas por el ambiente, como decíamos anteriormente, las personas y los equipos. Primero que nada, revisaremos la carga térmica relacionada con el ambiente. Para poder entender la relación que existe entre el ambiente y nuestro recinto, tenemos que pensar que éste se encontrará a la temperatura interior menor a la temperatura exterior. Y tendremos que el ambiente intercambiará calor con nuestro recinto por medio de dos fenómenos de transferencia de calor, por radiación y por convección. Para poder hacer descripción de estos fenómenos, simplemente vamos a considerar convección y corregiremos la temperatura ambiente para poder agregar, entre comillas, radiación. Solamente haremos una aproximación. Luego, vamos a determinar la carga térmica asociada a las personas. El cuerpo está constantemente disipando calor debido al metabolismo. Y el hipotálamo es el encargado de la regulación de la temperatura. Para esto tiene distintos mecanismos para poder mejorar o disminuir la transferencia de calor con el ambiente. Por ejemplo, cuando hace frío, se disminuye el flujo sanguíneo hacia la piel y se prioriza el de los órganos. Cuando hace calor, ocurre lo contrario. También cuando hace calor, por ejemplo, podemos empezar a sudar. El tema es el siguiente. Cuando una persona no puede disipar este calor de manera adecuada, va a empezar a sentirse sofocada, puede empezar a tener sensación de dolor, por ejemplo, puede sentirse mareada. Y en este caso, como nosotros vamos a regular la temperatura de una oficina, nosotros queremos que esta temperatura sea de confort, para que la gente pueda trabajar de manera cómoda y evitar así el estrés. Entonces, nosotros podemos abordar este problema dado que sabemos la información de cuál es la temperatura a la que las personas se sienten cómodas con ropa ligera, que son temperaturas alrededor de 21 grados. Todo esto de alguna manera está medido. Además, nos importa cuál va a ser la humedad del ambiente y la velocidad del aire. Pero por el momento, en este tutorial, solamente tomaremos la temperatura del recinto como la variable principal del problema. Ya se ha medido cuál es la potencia térmica generada por el cuerpo humano realizando distintas actividades. No es de sorprenderse que esta potencia térmica sea mayor a medida que aumenta la actividad física. Entonces nosotros, para poder estimar la carga térmica producida por las personas, vamos a multiplicar la constante que nos entrega esta tabla por el área superficial del cuerpo humano. Y además realizaremos la aproximación de decir que todas las personas realizan la misma actividad y que todas tienen la misma área superficial en su cuerpo. Además, supondremos que toda la gente está escribiendo. Por otro lado, haremos la misma suposición para los equipos. Daremos una carga térmica y la multiplicaremos por un número de equipos. Ahora procederemos a ejecutar is para poder estimar las cargas térmicas. Al ejecutar is, nos encontraremos primero que nada con esta ventana, que se llama ventana de ecuaciones. Este será el entorno principal en el que vamos a trabajar. Entonces, después de ejecutar, lo primero que haremos es guardar este archivo. Entonces vamos a File en la barra de herramientas y ponemos Save As en este caso. Y lo guardaremos como climatización. Ya existe, lo reescribo. Y el siguiente paso será setear las unidades en las que trabajaremos. Por lo que vamos a Options, Unit System y seleccionamos las unidades en las que deseamos trabajar. En este caso yo seleccioné Sistema Internacional, en base másica, presión en kilopascales, temperatura medida en Kelvin y por último la energía. En la ventana de ecuaciones podremos ingresar tanto texto como ecuaciones. Para ingresar texto debemos hacerlo entre comillas. Desde ya escribiremos datos para indicar que en esta sección empezaremos a escribir los datos de entrada que tenemos en el problema. La primera ecuación que escribiremos será la temperatura interior. Para esto escribiremos la siguiente variable. T, guión bajo,
interior. El guión bajo, todo lo que vendrá después, se tomará como un subíndice. Luego, esta temperatura, como antes estuvimos hablando, la definiremos como la temperatura de confort, que serían 273,15 más 21. Además, como estamos ingresando un valor numérico en esta variable, vamos a tener que acompañarlo de unidades. Para esto, ponemos corchete y dentro la unidad, que en este caso es Kelvin. Ahora ingresaremos las siguientes variables. Temperatura exterior corresponderá a la temperatura fuera del recinto, la H de pared va a ser la altura de la pared, el L de pared va a ser el largo de las paredes y también vamos a ingresar que el coeficiente de convección para la transferencia de calor con el ambiente va a ser de 4,8 watts sobre metro cúbico Kelvin. El guión en este caso nos ayuda a indicar que la unidad de Kelvin va a estar dividiendo la de watts. Con los datos ya ingresados procederemos a resolver el sistema. Para esto podemos apretar F2 o el símbolo de calculadora que se encuentra acá. Al resolver, nos llevará el programa a la ventana de soluciones, donde podemos ver que están todas las variables que ingresamos con sus respectivas unidades. Ahora procederemos a estimar las cargas térmicas, partiendo por la carga térmica del ambiente. Entonces lo primero que haremos será calcular el área superficial. Entonces diremos que el área de la pared será igual a la altura de la pared multiplicada por el largo de la pared. Si se dan cuenta, tendremos lo siguiente. Al apretar Sol, inmediatamente IS va a ser capaz de calcular cuál es el área de la pared y nos va a indicar las unidades de la variable. Ahora procederemos a agregar la carga térmica asociada a las personas y a los equipos. Como hablamos anteriormente, la calcularemos de esta forma. Diremos que hay 20 personas con una constante de 65 watts por metro cuadrado de piel. Y después el área de la persona superficial diremos que es de 1,6 metros cuadrados. Con esto podemos calcular la potencia térmica aportada a las personas al recinto y de forma análoga lo hacemos para los equipos. Con esto ya podemos calcular la carga térmica del sistema, que será la suma de los equipos con las personas y con el ambiente. Luego damos Sol y nos encontramos con un problema. Nos dice el programa que tenemos 16 ecuaciones y 18 variables. Entonces damos Yes para poder ver cuál es la información que nos otorga. Entonces fíjense, acá nos dice que la variable K, N, Q dot, la carga térmica del sistema y el Q dot de las personas no se está calculando. Entonces vamos al código y nos damos cuenta de lo siguiente. En esta ecuación yo no agregué personas en los subíndices, por ende tenía dos variables de más y el sistema no se podía resolver. Ahora si doy Sol, está corregido. Y acá tenemos la carga térmica del ambiente. Fíjense que si le damos clic derecho, abrimos esta ventana y confirmaremos las unidades y además diremos que esta es una variable clave, por lo que nos va a dejar la variable en una ventana apartada para que podamos observarla con mayor facilidad. Además de visualizar la ventana de ecuaciones, nosotros podemos ir a una ventana donde las ecuaciones saldrán con el formato que las estamos escribiendo, que está al lado de la ventana de ecuaciones, si se dan cuenta. Entonces apretamos y observaremos lo mismo, pero como estamos escribiendo las ecuaciones. Podemos ver que están los subíndices, que se pusieron los puntitos sobre las variables que eran flujos, etc. Determinadas las cargas térmicas del sistema, ahora procederemos a estudiar el ciclo de refrigeración que utilizaremos para poder evacuar este calor que proviene de la carga térmica. Entonces el equipo que nosotros vamos a estudiar en este caso es un aire acondicionado split, donde en la parte superior tenemos el evaporador, que será el encargado de evacuar calor, y abajo tendremos el condensador, que lo que hará será expulsar el calor hacia el ambiente. Entonces, si ustedes se recuerdan de termodinámica 1,
Para un ciclo de refrigeración nosotros vamos a tener un ambiente frío que corresponde a nuestro ambiente al interior del recinto y un ambiente caliente que va a estar al exterior del recinto en este caso. Entonces, para que ocurra la transferencia de calor desde el recinto hacia el ambiente, vamos a necesitar un ciclo termodinámico, ¿sí? Y para que este ciclo termodinámico sea capaz de hacer esto, vamos a necesitar que entre potencia, que en este caso será la potencia que le daremos al compresor. Entonces, la configuración del sistema de refrigeración ideal es la siguiente. Tenemos un ciclo que se compone de los siguientes procesos. Primero tenemos una compresión isentrópica que se lleva a cabo en el compresor, que nos va a dar la relación entre el estado 1 y 2. Luego vamos a tener una cesión de calor a presión constante que se va a dar entre el estado 2 y 3. Luego tendremos una válvula de expansión isentálpica entre los estados 3 y 4. Y luego va a haber una absorción de calor a presión constante. ¿Sí? Esta absorción de calor es la que nos interesa, ya que va a ser la energía o la potencia térmica que vamos a poder extraer desde el recinto para mantenerlo a la temperatura de confort. Entonces ahora procederemos a plantear este ciclo de refrigeración ideal en IS. Una buena forma de estructurar un ciclo termodinámico en IS es ir separando estado por estado. Entonces vamos a escribir estado 1, 2, 3 y 4. Entonces lo que nosotros conocemos en este caso va a ser nuestra temperatura fría, que va a ser la temperatura al interior del recinto, y nuestra temperatura caliente, que va a ser la temperatura al exterior del recinto. Y para un ciclo de refrigeración, nosotros sabemos que la salida del evaporador tiene una calidad de 1. Entonces, fíjense acá que yo agregué corchetes al lado de la variable de calidad. Entonces, esto que estamos agregando acá va a indicar que esta variable es un array, que va a ser un arreglo. Entonces, si nosotros apretamos solve, vemos que esta variable no se va a encontrar en las soluciones como estaban todas anteriormente, sino que van a ir a una tabla de arrays, que en este caso va a estar acá. Y con esta nosotros podremos generar la tabla de estados. Además, sabremos que la temperatura a la que se encuentra el estado 1, a la salida del evaporador, corresponde a la temperatura fría, por lo que diremos que la temperatura del estado 1 va a ser igual a la temperatura fría. La otra información que tenemos es que a la salida del condensador en el estado 3 tendremos una calidad de 0 y además que la temperatura del estado 3 será equivalente a la temperatura exterior. Recordemos que es un ciclo de refrigeración ideal. Estos dos estados, que ya están determinados porque conocemos dos propiedades termodinámicas, serán los que fijarán los demás. Por ende, vamos a calcular las cantidades de las propiedades termodinámicas para cada uno de estos estados. Entonces partiremos con el estado 1. En IS, nosotros podemos ir a Function Info en la ventana de Options y acá nos encontraremos primero con funciones de strings y matemáticas, y abajo también vamos a tener propiedades termofísicas. Estas propiedades termofísicas van a estar listadas acá. Entonces, si yo quiero conocer, por ejemplo, la entalpía de mi estado 1, basta con indicar cuál es la sustancia, que en este caso seleccionaremos el refrigerante R134A, y podemos indicarle al sistema con qué propiedades queremos hacer el cálculo. En este caso será temperatura y calidad. Ahora simplemente basta con indicar que esta es la entalpía del estado 1 y decir que la temperatura que le entregaremos para el cálculo será la temperatura de 1 y
la calidad de 1. Y esto es análogo para las demás propiedades. Entonces, fíjense, yo puedo escribir la entropía de 1 como entropy y simplemente copiar estos valores. Y también calcularemos la presión en 1, que puede ser de interés. Entonces, pressure, y copiamos lo que está dentro de los paréntesis. Ahora fíjense, apretaré Sol y nos encontraremos con los cálculos en la tabla de arrays. Para el estado 1 tendremos calidad de 1, una cierta temperatura, cierta presión y también su entalpía y entropía. Entonces ya podemos ir observando de a poco cómo IS va facilitando nuestro trabajo. Análogamente calcularemos las propiedades para el estado 3. Como ya tenemos que las propiedades que tenemos del estado son las mismas que las de la parte superior, simplemente copiaremos este texto y reemplazaremos 1 por 3. Entonces, este es el tipo de cosas que da cuenta la facilidad que nos va a dar IS para poder calcular rápidamente. Entonces, fíjense, calculo y ya tengo dos estados del sistema determinados, el 1 y el 3. Y los demás estados serán función de estos. Para calcular el estado 2 debemos recordar que tenemos un compresor que relaciona el estado 1 con el 2. En este caso, como es un ciclo de refrigeración ideal, supondremos que la compresión es isentrópica, por lo que diremos que la entropía de 2 es igual a la entropía de 1. Y además sabemos que la presión a la salida del compresor será la misma que la presión de 3, dado que en el condensador no tendremos caída de presión. Con estas dos propiedades ya tenemos determinado el estado. Luego, para el estado 4, conocemos que la entalpía al pasar por la válvula se mantendrá, por lo que la entalpía de 4 será igual a la entalpía de 3. Y además, análogamente con el estado 2, como no hay caída de presión en el evaporador, diremos que la presión en 4 será igual a la presión en 1. Y con esto ya tenemos determinado todos los estados del sistema y ahora procederemos a calcular, como lo hicimos con los otros estados, sus respectivas propiedades termodinámicas. Ahora acabo de ingresar lo que restaba, que era la temperatura del estado 2, la entalpía del estado 2, temperatura del estado 4, calidad del estado 4 y entropía del estado 4. Entonces, para las funciones de propiedades, al final lo que tenemos que comprender es que nosotros decimos una variable va a ser igual a la temperatura, entalpía, entropía, lo que queramos calcular. Podemos ver el listado en options. Y entre paréntesis colocamos primero el fluido separado con punto y coma. Después la propiedad termodinámica que le vamos a dar para el cálculo, que en este caso es entropía. Después le damos la entropía del estado y análogo con la presión. Y así podemos apretar Sol. Nos está diciendo que tenemos un error de unidades. Chequeamos. Me dice que no hay problema, son cosas que pasan. Y luego puedo irme a la tabla de estados, a la raíz table. Y tenemos los estados ya calculados. Dado que calculamos todos los estados del sistema, ahora utilizaremos una herramienta de IS que se llama Property Plot para poder visualizar cómo es el ciclo. Para esto seleccionaremos la sustancia que es R134A, queremos un diagrama TS, sacaremos estas líneas de volumen constante y dejaremos dos líneas de presión constante que corresponderán a los estados, que será de 590 kilopascales y 887,5. Al dar OK, se nos desplegará este gráfico. Entonces, nosotros ahora lo que haremos será sobreponer los estados que tenemos en nuestra tabla de arrays acá. Y para esto simplemente tenemos que ir a Plots, Overlay Plot, Arrays Table y luego le indicamos que le vamos a entregar entropía y temperatura. Con esto nosotros también podemos ponerle un marcador y lo dejaremos de color azul. Al apretar OK, vemos cómo los puntos van a estar puestos en nuestro gráfico.
Ahora, en esta barra de herramientas que tenemos al lado, tenemos para agregar texto, líneas o lo que queramos. Y agregaremos una línea para poder indicar de mejor forma que es un ciclo. Entonces, ponemos esta línea, podemos ir a propiedades y seleccionamos el color azul. Y tendremos una línea azul. Ahora hemos agregado todas las líneas y además en esta ventana también podemos ocupar la lupa para poder hacer un zoom. Por ejemplo, sería interesante ver dónde está realmente nuestro estado a la salida del compresor. Y acá podemos notar que es un estado de vapor sobrecalentado, tal como esperábamos. Con nuestro gráfico listo, procederemos a guardarlo con un formato de imagen, para lo que en la ventana de arriba haremos clic derecho sobre el gráfico y le pondremos Save. En este caso lo guardaremos como TSR134A. Ya hemos determinado todos los estados de nuestro ciclo termodinámico, por lo que ahora procederemos a realizar los balances de energía en el ciclo. Escribiremos un nuevo apartado para balances de energía. Entonces partiremos por el compresor. El trabajo por unidad de masa que tendrá que entregarle el compresor al refrigerante será igual a la diferencia de entalpías entre el estado 2 y el estado 1. Y además escribiremos esto para el evaporador y el condensador, que será en el caso del evaporador la diferencia entre el estado 1 y 4 y en el condensador la diferencia entre el estado 2 y 3. Ahora procederemos a presionar nuevamente Solve y veremos los valores que tienen estas variables. Fíjense, el trabajo del compresor no está con unidades, el del condensador sí y el del evaporador también. Entonces al compresor le agregaremos las unidades, que en este caso serían kilojoule, joule sobre kilogramo. Y estaría todo listo. Además, calcularemos el coeficiente de operación del ciclo, que relaciona lo que obtenemos, que en este caso es el calor extraído con el evaporador, y lo que nos cuesta, que en este caso vendría siendo el trabajo por unidad de masa que le entregamos al compresor. Y con esto ya tenemos determinado todos los parámetros de importancia en nuestro ciclo de refrigeración. Entonces ahora tenemos que está completamente determinado el ciclo de refrigeración y tenemos que ver cómo vamos a relacionar este ciclo de refrigeración con las cargas térmicas que hablábamos delante. Entonces la relación que tendremos será que la carga térmica la haremos igual a la potencia térmica extraída por el evaporador. Esta potencia térmica extraída por el evaporador va a ser la potencia térmica por unidad de masa del refrigerante al pasar por el evaporador y la multiplicaremos por su flujo másico para obtener watts. Agregaremos esta ecuación en IS. Entonces diremos que la carga térmica será igual a la potencia térmica por unidad de masa multiplicada por el flujo másico. Fíjense, lo conozco y lo que no conozco es el flujo másico del refrigerante. Entonces doy Solve y nos encontramos con lo siguiente, con que el flujo másico del refrigerante es este de acá, 0,1,033. A este flujo másico le agregaremos unidades, que van a ser kilogramos por segundo. Y chequeamos unidades, y acá tenemos un problema de unidades. Entonces vamos a darle al compresor que el trabajo por unidad de masa va a estar en joule por kilogramo. Listo. Con eso ya estaría el problema solucionado. Entonces tenemos que este flujo másico también será una variable clave. Ahora, como hemos determinado el flujo másico, podemos obtener la potencia que va a necesitar el compresor. Esto será simplemente por medio del producto del flujo másico con el trabajo por unidad de masa, que ya está todo determinado. Ahora calcularemos la potencia del compresor, que va a ser el flujo másico multiplicado por el trabajo por unidad de masa.
calculamos y está listo. Joules por segundo es watts, así que lo dejamos simplemente en watts. Luego agregamos este valor a nuestras variables clave y ya tenemos 3 magnitudes de interés. Ahora continuaremos con la resolución del problema. Para esto vamos a hacer un análisis con el cual buscaremos validar los resultados que obtenemos. Entonces ahora, si deseáramos evaluar para distintas temperaturas ambientales, tendríamos que reevaluar los valores de las cargas térmicas, reevaluar todas las propiedades termodinámicas de los estados 2, 3 y 4, y además deberíamos calcular nuevamente la potencia consumida por el compresor y el coeficiente de operación del ciclo, pero no utilizando IS. ¿Por qué? Porque IS nos va a permitir trabajar con una herramienta que se llaman las tablas paramétricas, donde podremos variar el valor de alguna de las variables, por ejemplo en este caso la temperatura del ambiente o la temperatura exterior al recinto, y ver cómo se va a comportar el sistema. Vamos a ver lo que ocurre. Ahora procederemos a evaluar cómo varía el sistema que acabamos de calcular en función de la temperatura al exterior. Para esto, tomaremos la ecuación de la temperatura exterior y la comentaremos. Luego crearemos una tabla paramétrica, donde seleccionaremos, primero que nada, la temperatura exterior, que será el valor que vamos a variar, y también seleccionaremos el coeficiente de operación, la carga térmica y la potencia del compresor. Ahora procederemos a agregar los valores para la temperatura exterior. Para esto haremos clic en la columna, clic derecho y después Alter Values. Acá agregaremos filas desde la 1 hasta la 20 y el primer valor corresponderá a 298,15 Kelvin, que corresponde a 25 grados Celsius, y el último valor será 318,15 Kelvin, que corresponde a 45 grados Celsius. Ahora nos pedirá la confirmación para poder agregar 10 filas más, porque solamente teníamos 10 en un principio. Le damos que sí y ya tenemos los valores agregados. Y ahora presionamos este botón verde para proceder a calcular. Con la tabla lista, procederemos a graficar para poder visualizar el comportamiento de nuestro sistema. Primero que nada, seleccionaremos en el eje X la temperatura exterior y en el eje de las ordenadas seleccionaremos la potencia del compresor. Luego, damos OK y rápidamente tenemos un gráfico que nos indica cómo se está comportando el compresor. Repitiendo el proceso anterior, podemos obtener el gráfico para el coeficiente de operación, que fijémonos que a medida que aumenta el delta de temperatura entre el interior y el exterior, cada vez nuestro ciclo se vuelve más ineficiente. También, por otra parte, tenemos que las cargas térmicas van aumentando de forma lineal, ya que solamente dependen del delta T, y en este caso, la temperatura exterior va variando de esta forma. Ahora continuaremos con el proceso de resolución, y lo que haremos será aplicar este sistema a una situación. La situación será la siguiente. Tendremos que la gente llega del almuerzo y enciende el aire acondicionado porque dentro del recinto tenemos una temperatura de 35 grados. Entonces lo que tendremos es que hay una carga térmica que entra, calor que entra al recinto. El recinto tiene una variación de su energía interna respecto del tiempo. Y también tenemos un calor que está siendo extraído por el sistema de refrigeración. Entonces, ahora lo que haremos será plantear un balance de energía. Lo que entra viene siendo la carga térmica. Lo que sale es la carga térmica o la potencia de refrigeración del equipo de aire acondicionado. Y además tenemos que lo que se acumula es la variación de energía interna en el tiempo. Un delta de energía interna va a ser igual a la masa que tiene el aire multiplicado por el calor específico del aire, multiplicado por el delta de temperatura entre un instante I y un instante I menos 1. Entonces, para poder resolver esto, lo que vamos a hacer es discretizar con respecto al tiempo.
Entonces diremos que esta derivada de la energía interna respecto del tiempo va a ser simplemente este delta de energía interna dividido en el delta de tiempo. Y en base a esto vamos a poder plantear el siguiente balance, que la potencia de refrigeración va a ser igual ahora no solamente a la carga térmica, sino que a la variación de energía interna de nuestro recinto. Para plantear este caso de estudio, lo primero que haremos será comentar esta ecuación, dado que ya no la vamos a utilizar, y fijaremos el flujo másico con el valor que calculamos anteriormente. Para llevar a cabo el estudio de este sistema, utilizaremos las variables array para crear un algoritmo. Esto lo haremos de la siguiente forma. El primer paso será definir cuál será nuestro delta de tiempo, que lo pondremos como 60 segundos. Luego también definiremos nuestro tiempo final, que será 3600 por 3, o sea que en otras palabras, 3 horas. Ahora diremos que el tiempo final dividido en delta t será igual al número de iteraciones que haremos en nuestro algoritmo. Para el algoritmo utilizaremos la función duplicate, que es análoga a un ciclo for, que probablemente ustedes ya hayan utilizado en Python, en MATLAB o en Visual Basic. Entonces este tiene la siguiente estructura. Duplicate, indicamos cuál va a ser la variable sobre la que se va a iterar, desde dónde vamos a iterar, que acá yo le puse desde 2, hasta el número de iteraciones. Ahora, ¿por qué le pongo 2? Porque la primera temperatura del aire va a ser un array y va a ser la temperatura del aire inicial. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, vamos a marcar la ecuación de la transferencia de calor con el ambiente como un comentario. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque como ahora va a variar la temperatura del aire al interior, ya no nos va a servir esta expresión. Y también, por otro lado, tendremos que las cargas térmicas, como dependen de la transferencia de calor con el ambiente, también vamos a tener que comentar, ya que la vamos a tener que calcular para cada instante de tiempo. Entonces ahora, para empezar el cálculo, lo primero que haremos será estimar la carga térmica del ambiente. Pero esta variable ahora será un array. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a el L de pared multiplicado por la altura de la pared multiplicado por 4 por el coeficiente de convección, tal cual lo hicimos antes, con la salvedad de que ahora el delta de temperatura cambiará y será la diferencia con la temperatura del aire en el instante anterior. Luego, recalculamos la carga térmica, que será Q2 personas, más los equipos, más la carga térmica del ambiente, que calculamos recién. Olvidé agregar la semilla para el tiempo. El tiempo en el instante 1 va a ser igual a 0. Por ende, acá diremos que el tiempo en el instante i va a ser igual al tiempo en el instante i-1, instante anterior, más el delta de tiempo. Y por último, tendremos que el flujo másico de refrigerante por el cambio energético en el evaporador va a ser igual a la carga térmica en el instante i-1 disculpen, la masa de aire multiplicada por el calor específico del aire, que en este caso va a ser una función, y le daremos solamente temperatura, porque el aire lo va a modelar como gas ideal. Entonces, evaluamos la temperatura I-1, y esto multiplicado por el delta de temperaturas del aire en el instante I menos el aire en el instante I-1. Luego dividiremos todo esto por el delta de tiempo. Además, realizaremos una pequeña modificación para hacer el ejemplo más ilustrativo. Diremos que el flujo másico de refrigerante es de 0,2 kilogramos y que la pared
tiene un largo de 15 metros. Con estas modificaciones calculamos. Y vemos cómo en nuestra tabla de raíz se acaba de agregar la carga térmica del ambiente, la temperatura del aire y el tiempo. Entonces ahora procederé a hacer los gráficos. Me voy a Plot Window y en vez de poner tabla paramétrica pondré tabla de raíz, pondré el tiempo primero y colocaré la temperatura del aire. También graficaré las cargas térmicas respecto del tiempo para ver qué sucede con ellas. Observando estos gráficos, primero podemos ver que la temperatura se va a estacionar en un valor a medida que va pasando el tiempo. Y también podemos observar lo mismo para las cargas térmicas. Esto sucederá porque después de pasado más de 2000 segundos, tenemos que el sistema entrará en un equilibrio. Pero fíjense, tenemos un problema. Nuestra temperatura de confort está mucho más arriba, por lo menos unos 10 grados más arriba, que la temperatura a la que estamos llevando el sistema. Por ende, esta no es la solución o no va a ser el funcionamiento que va a tener el aire acondicionado. Y por ende debemos entrar a corregir. Entonces, deseamos que la temperatura se encuentre a la temperatura de confort que definimos. La pregunta es, ¿cómo lo logramos? Tenemos que en este caso, la temperatura baja pasa por la temperatura de confort y sigue bajando hasta estacionarse en un valor. Entonces lo que haremos, todos estos aire acondicionados tienen un instrumento que al final mide la temperatura. Entonces este termostato va a tener una temperatura de seteo de alta y una temperatura de seteo de baja. Y en función de esto vamos a controlar el aire acondicionado. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando la temperatura pase por la temperatura seteada en baja, vamos a apagar el compresor del aire acondicionado, este va a dejar de extraer calor y nuevamente la temperatura va a empezar a subir. Cuando pasemos por sobre la temperatura seteada en alta, vamos a encender nuevamente el compresor y así controlaremos la temperatura en el ambiente. Entonces, ¿qué significa esto? Que siempre que la temperatura de nuestro recinto sea mayor a la temperatura del seteo de alta, vamos a tener que el compresor va a estar encendido. Pero cuando la temperatura de seteo sea menor a la temperatura, cuando la temperatura del recinto sea menor a la temperatura de seteo de baja, vamos a tener que el compresor se va a apagar. Entonces ahora debemos pensar qué es lo que va a pasar entre medio. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura pase hacia abajo de la temperatura de set de alta, todavía tiene que estar encendido el aire acondicionado y se tiene que apagar cuando pase por la temperatura de seteo de baja. Pero cuando yo apague el aire acondicionado hacia arriba, va a empezar a subir la temperatura y ahí no tiene que estar encendido el compresor. Entonces tenemos que hacer que funcione de la siguiente manera. Cuando la temperatura va bajando, tiene que estar encendido, y cuando la temperatura va subiendo, tiene que estar apagado. Y así. Entonces así definiremos el ciclo de trabajo del aire acondicionado. ¿Esto en qué se va a traducir? En que el compresor va a funcionar hasta llegar hasta la temperatura de seteo baja, se va a apagar, va a subir, y luego el compresor de nuevo empezará a andar cuando pasemos por la temperatura de seteo de alta. Entonces, para poder analizar este problema, debemos dar condiciones que van a estar relacionadas con las temperaturas y además van a estar relacionadas con cómo varía la temperatura en el tiempo. Entonces vamos a tener que la derivada de la temperatura en el tiempo va a ser menor a 0 cuando estemos en este primer tramo y la derivada de la temperatura va a ser mayor a 0 cuando estemos en el segundo tramo. Lo primero que haremos será ingresar las temperaturas a las que vamos a setear nuestro termostato. Entonces vamos a agregar termostato acá y diremos que la temperatura
set fría va a corresponder a la temperatura a la que deseamos llegar, que en este caso es nuestra temperatura de confort, temperatura interior, menos 3 Kelvin, y la temperatura set caliente va a ser nuestra temperatura interior más 3 Kelvin. Agregaremos al inicio del código una función y también nos permitirá crear funciones. A esta función le llamaremos estado y los inputs que va a tener va a ser el delta T de temperatura, la temperatura STO de baja, la temperatura STO de alta y también la temperatura del aire. Además, cerraremos la función y fíjense que para separar los inputs lo hago con punto y coma. Ahora procederemos a agregar las condiciones. Primero, esta función estado, cuando valga 1, el compresor funcionará. Cuando valga 0, el compresor dejará de funcionar. Entonces, diremos que estado es igual a 1 si con if damos la siguiente condición. Delta T es menor a 0 y AND se cumple que la temperatura del aire es mayor a la temperatura STO caliente y mayor a la temperatura de aire mayor a la temperatura de STO frío. Entonces, luego vamos a agregar el return para que nos retorne el valor que le dimos a la condición, que es que el estado sea igual a 1. Aparte, agregaremos el signo igual para no tener problemas con un valor extraño que pueda darse entre medio, que sea igual justo y no tengamos el caso. Luego diremos que el compresor igual estará encendido en el siguiente caso, que es cuando el delta de temperatura T es nuevamente menor a 0 y la temperatura del aire es menor, en este caso, a la temperatura de STO caliente y por otro lado es mayor a la temperatura de STO de frío. Entonces, retornamos el valor 1 también. El próximo caso será cuando el compresor pase hacia abajo la temperatura y se apague. En este caso, vamos a copiar lo que está acá arriba para hacerlo más rápido y tendremos que la temperatura del aire será menor a la temperatura del set caliente y también será menor a la temperatura del set frío. Por último, agregamos rápidamente los últimos 3 estados, que sería que el compresor está apagado cuando la derivada sea mayor a 0 y la temperatura del aire sea menor al Tset de baja y al de alta. Luego tenemos que el compresor va a estar apagado también, estado igual a 0, cuando la derivada es mayor a 0 y la temperatura del aire es menor a la temperatura de STO de alta y mayor a la temperatura de STO de baja. Y por último, cuando la derivada es mayor a 0 y la temperatura del aire es mayor a la temperatura de STO alta y la temperatura del aire es mayor al STO baja. Ahí volvemos a encender el compresor. Ahora procederemos a modificar el algoritmo para incorporar el control del compresor. Para esto, diremos que el delta de temperatura del aire en el instante inicial va a ser igual a menos 1. Lo primero que haremos será agregar una ecuación acá que le llamaremos condición de i menos 1. Y esta va a ser igual a la función estado evaluada en el delta
T del aire con la temperatura Z de baja, la temperatura Z de alta, y también va a depender de la temperatura del aire. Además, este tendrá que ser un array. Además, también tendremos que agregar el cálculo del delta T del aire. En este caso será para el instante siguiente. Este delta T de aire, simplemente, como queremos conocer el signo, lo describiremos como la temperatura de I menos la temperatura de I menos 1. Luego, tenemos que dar la indicación de que cuando condición sea 1 o 0, tenga algún valor la potencia de refrigeración del sistema. Entonces diremos, en este caso, que Q dot del evaporador para el instante I corresponderá a una función if. También podemos agregar if en estos algoritmos que estamos haciendo, en esta secuencia que estamos haciendo. Entonces acá lo que haremos será decir lo siguiente. Si condición de I menos 1, esta va a ser comparada con el número 1. Si en el primer espacio, después de poner los dos números a comparar, si 1 es mayor a condición, quiero que me retorne 0. Si es igual a 1, quiero que me retorne el flujo másico por el cambio energético del fluido en el evaporador. Y si es condición es mayor que 1, que nunca se va a cumplir, pero igual le vamos a poner que va a ser igual a la potencia de refrigeración del sistema. Entonces acá simplemente modificaremos esta ecuación, quitaremos esto y pondremos que esto va a ser igual al Q dot del evaporador para el instante I. Entonces ahora, después de haber hecho una corrección, que fue agregarle el subíndice aire que había olvidado acá, procedemos a calcular. Y en nuestra tabla ahora tenemos agregados los arrays y podemos ir viendo cómo el compresor trabaja, se apaga, trabaja, se apaga. Entonces ahora observaremos cómo se ve esto en el gráfico. Entonces graficaremos con respecto al tiempo la temperatura del aire. Y podemos ver cómo la temperatura fluctúa alrededor de la temperatura de confort. ¿Sí? Podemos ver cómo nuestro sistema, de alguna manera, se mueve entre dos rangos de temperatura sin alejarse tanto de la temperatura a la que deseamos mantener el ambiente. Luego de realizar unas pequeñas modificaciones, que fueron principalmente disminuir el tiempo final y disminuir el delta T, y también disminuir en 1 grado las temperaturas de ST. Llegamos a este gráfico de acá, donde podemos apreciar de mejor manera cómo se va a comportar el sistema. Ahora los invito a que ustedes investiguen acerca de qué es un aire acondicionado inverter. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos apagando y encendiendo el compresor constantemente, estamos generando, como vimos anteriormente, esta oscilación de la temperatura. Y aquí hay una opción de mejora respecto a la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque hay sistemas que tienen un variador de frecuencia, que lo que hacen es variar la velocidad a la que rota el compresor, variar las revoluciones, y eso hace que nosotros podamos modificar la potencia de refrigeración del sistema. Y con eso, nosotros podríamos obtener algo como esto.
algo como esto, que son oscilaciones suaves alrededor de la temperatura a la que seteamos el sistema. Y con eso nos vamos a evitar apagar y encender, o sea, al final sacar de la condición estática algo constantemente. Y estos sistemas de tipo inverter pueden generar ahorros de órdenes del 40% de la energía invertida en refrigeración. Por ende, son una muy buena alternativa al momento de seleccionar un equipo de aire acondicionado. A modo de conclusión, IS será una herramienta que nos acompañará durante todo este semestre y el próximo. Y por lo mismo es importante que ustedes se desarrollen en esta herramienta. Para esto, este tutorial buscaba mostrarles a ustedes qué es lo que se puede hacer a grandes rasgos y los invito a dos cosas. La primera es a empezar a desarrollar los ejemplos en las tutorías y las tareas utilizando IS y también a visitar el canal de YouTube de Gregory Nelis, donde van a poder encontrar videos dedicados donde se explicarán distintas herramientas que tiene este software. Además, dejaremos a su disposición un manual en el que ustedes van a poder buscar cualquier cosa respecto a este software. Así que eso, les deseo un muy buen semestre a todos.